Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá estamos viendo que, bueno, nos está acompañando de varios departamentos. Qué bueno y qué gusto que nos acompañen en esta tarde. En estos momentos, pues vamos a dar inicio con la conferencia online que precisamente, pues ustedes han tomado a bien inscribirse y poder conocer más acerca de este tema, que en esta ocasión se denomina gestión inteligente de datos, base de decisiones exitosas. Para ello nos acompaña desde Colombia el doctor Santiago Alzate. Él va a estar pues compartiéndonos más información y explicándonos más a detalle sobre este importante tema. Y también nos acompaña por acá nuestro vicerrector de ICEA de FEPAD, el licenciado José Eduardo Escobar, a quien dejo en estos momentos para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Roxana. Bienvenidos, Santiago, bienvenidos participantes. Un gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos muy contentos de poder producir ya nuestra quinta conferencia en el marco de ICEADE Online, que es la respuesta que ICEADE ha logrado articular en medio de esta pandemia, porque consideramos que a pesar de todos los retos que se tienen enfrente, debemos de seguir aportando siempre conocimiento, valor, para que ustedes, los participantes profesionales, pues mantengan siempre ese deseo de seguir aprendiendo y poder aportar más a la sociedad. Hoy es cuando necesitamos que nos unamos más y podamos aportar en conjunto. Es por ello que con todo el equipo de ICEADE analizamos los diferentes temas, los diferentes proyectos y consideramos que cuando platicamos con Santiago, pues que consideramos que iba a ser muy de valor el poder escucharle sobre esta ponencia. Y pues quisiera darte la bienvenida, Santiago. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José Eduardo. Muy bien. Un saludo a todos y muy agradecido por esta invitación. Un saludo desde Bogotá, Colombia, para todos. Me comentabas fuera de cámara que está medio heladito ahí en Bogotá ahorita. Sí, así es. Un día lluvioso y algo alrededor de 9, 10 grados. Algo lejano a lo de ustedes. Sí, aquí estamos con un calor bastante distinto a lo que estás, pero gracias por hacer el espacio Con y mucho estamos gusto. muy contentos para poder iniciar. Pues compartirles que Santiago pues, es uno de los catedráticos que ha venido a apoyarnos a diferentes posgrados, últimamente el posgrado de Innovative Operations Management que tenemos en ICEADE en alianza con la Sergio Arboleda. Y pues Santiago es doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Universidad Católica de Perú y ha preparado esta presentación que considero que va a ser de mucho valor para ustedes. Antes Muy de bien. continuar, solamente hacerle recordatorio a los asistentes que si quieren hacer alguna consulta, en la parte de abajo de los controles de Zoom hay una parte que se llama preguntas y respuestas en español o Q&A en inglés. Agradeceré que puedan escribir las preguntas ahí y si ustedes ven una pregunta que se parezca a una que ustedes quisieran hacer, voten sobre esa misma pregunta. Así vamos a ir contestando sobre las preguntas más votadas. Por veces lo ponen en el chat, por veces en preguntas y respuestas. Es más fácil si lo podemos canalizar todos en preguntas y respuestas. Así que pues, bienvenido Santiago y agradecer Muchísimas tu gracias. presentación. Muy bien, José. Muchas gracias. A ver, vamos a presentar por acá. Bueno, muy bien. Pues un gusto saludarlos en esta tarde. Quiero compartirles con ustedes unas reflexiones prácticas acerca de por qué hoy cualquier tipo de organización debe tomar decisiones exitosas basada en una gestión inteligente de la data de la organización. Entonces, el alcance del día de hoy va a ser enfocado en conversar acerca de este tema y qué pueden hacer ustedes desde los diferentes roles que tienen, tanto empresarios, emprendedores o profesionales en las diferentes unidades de negocio o de áreas que ustedes participan. ¿Cómo podemos hoy desde este ángulo estratégico gerencial pensar y utilizar y afinar muy bien la data de la organización? Esto no es el futuro, esta es la realidad, esta es la actualidad. Una organización que hoy no comprenda esto va a tener un gap, va a tener una brecha de competitividad,
y veamos que no solamente se trata de hablar de implementaciones tecnológicas, veamos que no solamente se trata de una moda que se ha rotulado como la analítica o el Big Data, sino que también empecemos a entender cómo desde lo estratégico, desde lo práctico, nosotros como organizaciones de cualquier tamaño, nivel o industria, debemos empezar a nivel gerencial y estratégico a colocar los datos como la base fundamental, como el centro y la variable más importante para la toma de decisiones exitosas. Entonces, un gusto saludarlos. Como lo decía ya José, bueno, yo soy profesor ICEAE ya hace algunos periodos. Estoy trabajando también en la academia hace algún tiempo y también trabajo en el sector real. Trabajo como gerente de cadena de suministro por una organización denominada Equitel. Quiero compartirles mi perfil en LinkedIn. Si quieren conocer un poco más de mi currículum y mi correo electrónico a su entera disposición, si quieren escribirme y ampliar alguna información que sea necesaria ampliar. La idea es que al final de esta charla ustedes cumplan con 4 objetivos fundamentales. En primer lugar, que comprendan y se sensibilicen de la importancia de tener empresas, de construir empresas más data-driven, en español, impulsada o direccionada por datos. La idea es que hagamos un rápido diagnóstico de cuáles son esas necesidades claves de información para la resolución de problemas, dónde está la información clave de negocio, porque hoy lo que nos podemos enfrentar, a lo que nos podemos enfrentar mejor, es a que podemos tener o exceso de información. Tenemos mares de datos, volúmenes de datos importantes, pero que de repente hoy a nivel estratégico no sabemos qué hacer con eso. Bien. Por otro lado, tenemos retos desde la implementación tecnológica o tenemos retos desde entender cuál es el flujo de información que tenemos que conocer en nuestras organizaciones y en las diferentes áreas para lograr una base de decisiones exitosas. Debemos entender si como organizaciones somos una empresa data deliverators o data adopter o data innovator, y es básicamente como a partir de una investigación que se ha hecho en los últimos años, las empresas con base en el uso de su información y de sus datos pueden estar clasificados en 3 grandes tipologías. Vamos a entender qué características tiene cada tipología, qué acompaña cada tipología y luego desde ahí visualizar qué debemos lograr para ir evolucionando en esas categorías. Y por último, comprender la importancia de la toma de decisiones exitosas, claras, rápidas. Esto es un tema de velocidad. Hoy el mundo lo que necesita es velocidad en las decisiones y ser muy adaptativos y muy rápidos. La variable clave hoy en el mundo al cual ya nos enfrentamos indiscutiblemente es un tema de velocidad, de capacidad de reacción rápida, ¿de acuerdo? Y toda esta situación que se nos presenta, que yo quiero que la veamos como oportunidades, indiscutiblemente, sin dejar de lado la situación que puede impactar en la vida social, familiar y todas las desafortunadas noticias que pueden traer. Pero desde el mundo empresarial, esta situación nos conlleva a entender que hay unas importantes oportunidades. Pero si nosotros no las encontramos, no las leemos, no las ubicamos, no hay datos que nos permitan entender dónde están esas oportunidades, pues va a ser más difícil visualizarlas y por lo tanto va a ser más difícil cambiar ciertos nortes de negocio y de áreas para que migren y fluyan rápidamente hacia estas nuevas necesidades. Muy bien. Entonces, bueno, este va a ser el objetivo. Y les voy a pedir el favor que para iniciar, ¿de acuerdo? Vayamos a conocerlos un poco más. Quiero entender desde dónde partimos. Quiero ver la audiencia que hoy nos acompaña, desde dónde están, qué posición, qué rol y algunas características importantes del día a día que ustedes tienen desde su gestión profesional y laboral. Para tal fin, les voy a pedir el favor que vayan a esta plataforma, www.menti.com, y van a colocar este código 790313, sin ningún tipo de espacio. Lo pueden hacer desde su celular, lo pueden hacer desde su computadora, menti.com, y van a colocar 790313. ¿Listo? Ahí vamos a tener una primera pregunta, y es, ¿cuál es su rol laboral? Vamos a identificar un poco cuál es su rol laboral y desde ahí entender las líneas de decisión que pueden tener con estos temas. Entonces, repito, vayan a www.menti.com y usen el código 790313 y respondan, por favor, cuál es su rol laboral. Si son directores, jefes, gerentes de áreas, gerentes de recursos humanos, logística, TI, bien,
o tienen posiciones de gerente general, presidente, o trabajan en el área académica, son emprendedores, están desarrollando algún tipo de emprendimiento. Otro, o de alguna forma tienen algún cargo más de coordinación, analista, una tipología táctica operativa. Muy bien. Tenemos unos instantes a que todos completen la encuesta. Faltan algunos más. Menti.com y usemos el código 790313 para responder la pregunta. Vamos a tener 5 preguntas al inicio, 5 preguntas al final en la misma metodología para que me ayuden a responderla lo más rápido posible. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vemos una primera imagen visual que acompaña algunos porcentajes desde el punto de vista de la categorización o caracterización del grupo. Tenemos un porcentaje muy variado, tenemos un grupo muy variable que ocupa diferentes roles, posiciones y asume diferentes enfoques desde lo laboral. Miren lo interesante que nos muestra esta primera gráfica. El tema de las decisiones exitosas basadas en datos es un interés de cualquier tipología profesional. No estamos hablando de que esto solamente es de un interés de un público a nivel analista, sino que también tenemos gerentes, presidentes, tenemos emprendedores, tenemos académicos, hay directores, jefes o gerentes de área. Y esta foto nos muestra claramente que hay un interés diverso sobre esto. Y eso es muy importante resaltarlo, porque no se trata solamente de un esquema únicamente para específicamente una tipología de cargo, una pirámide, no, es una, digamos, un cargo específico dentro de la pirámide estructural, no, es realmente un interés completamente generalizado de todas las áreas funcionales de la organización. Muy bien, voy a pasar a la segunda pregunta. Todas las áreas o personas en esa organización en la cual usted trabaja, que usted dirige o que usted está estructurando, bien, todas las áreas o personas de la organización cuentan con igual información para las decisiones, con la misma información. Es decir, su empresa tiene una única verdad de datos. Voy a poner un ejemplo. Los datos que se utilizan en operaciones de golpe son los mismos datos que utiliza el área comercial. Las áreas ven la misma data, tienen la misma data centralizada, unificada, tienen una única verdad de negocio. Vamos a responder lo más rápido posible. ¿Sí? ¿No? O un más o menos, ¿de acuerdo? Algunas áreas, algunas personas, otras no. Más o menos las áreas core del negocio de golpe sí lo tienen, las otras no. Entonces, veamos allí cómo nos estructuramos. ¿Cuál es el reflejo de nuestra realidad organizacional? Muy bien, observemos esto. Hay algo muy interesante que nos muestra rápidamente la porción de los porcentajes, ¿bien? La distribución de los porcentajes. Solamente un 23%, y estadísticamente más o menos se va a mover por ahí, pueden decir sí, nosotros tenemos como organización una única verdad de datos. La gran pregunta va a estar, ¿de acuerdo? Con el otro casi 80% de empresas. Y si nosotros somos una muestra de un grupo organizacional en donde hay 120 personas preguntándose esto,
lo que esto rápidamente nos está infiriendo es que el 80% de nuestras organizaciones hoy no logran tener una única verdad de datos. Bien, vamos a ampliar esto en un rato, pero esto es una muy mala estadística, ¿de acuerdo? Tenemos muchos datos, muchas estadísticas, somos organizaciones que de golpe hemos o no hemos hecho muchos esfuerzos en tecnología, en colocar indicadores, gráficas, informes, mucho Excel, ¿no? En el camino, pero fíjense que todavía no logramos tener una única verdad en los datos de nuestra organización. Algunas áreas sí, otras no, y eso también puede reflejar en un 45% de los participantes que vamos a tener algunas áreas que parece ser más importantes que otras y que parece que todavía no hay una democratización de los datos, ¿verdad? O sea, pareciera que la única verdad de los datos importantes de negocio de pronto las tienen las áreas front, las áreas core, pero las otras pareciera estar rezagadas, ¿bien? Y 34% que dice no, ¿bien? Y esto es bastante crítico. Vamos a ampliarlo en un minuto. Bien, tercera pregunta, son 5. La tercera pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Qué tan importante es descubrir datos y aprovecharlos mejor para generar valor en su organización o para su organización? Es una escala algo subjetiva, pero cuéntenme un poco qué tan importante, ¿sí? Somos una organización que colocamos los datos en el centro de la discusión, las reuniones inician con datos, los procesos inician con datos, hay una estructura de data, de informes, de KPIs, de visualización numérica dentro de la organización, o no. Muy bien. Entonces, aquí vemos una primera gran brecha, ¿no? Miren que el 47, 50% de nosotros decimos sí, nosotros le colocamos mucha importancia a los datos. Por lo menos desde nuestra intención queremos hacerlo. ¿Bien? Pero miren que la primera y la segunda pregunta, no, la primera pregunta, perdón, nos está reflejando una incoherencia organizacional. Deberíamos tener unos porcentajes más o menos más aproximados a lo que venía pasando en la primera pregunta. Muy bien. Si le damos mucha importancia, ¿por qué no logramos tener una única verdad? ¿Por qué no logramos tener en este casi 70-72% de respuestas en donde dicen que le damos mucha importancia y le otorgamos mucha importancia relativa? Pues deberíamos encontrar mejores caminos para tener únicas verdades y mejor manejo sobre la data de la organización. Y bueno, hay un 27% que dice no le doy poca importancia y 25% que tendríamos o podríamos dar más importancia a nivel de negocio. Entonces, ¿qué es lo que también podemos inferir acá? Que hay interés, ¿de acuerdo? Que hay importancia, que hay intención. De golpe, por eso también estamos esta tarde conversando acá. Bien, siguiente pregunta. Ya vamos un poco a la parte puntual. Necesito conocer y desde aquí generar un proceso de sensibilización y reflexión sobre lo que ustedes viven. ¿En cuál de las siguientes categorías está clasificada su empresa? Quisiera saber un poco si algunos conocen estas categorías, si saben cómo estructurarse en esto, si lo han escuchado. Cuéntenme un poquito. Muy bien, excelente. Un 70% no lo conoce. Vamos entonces a aportar desde lo conceptual el día de hoy, cómo llevar a la práctica los conceptos que se presentan abajo, esas categorías de clasificación a partir de la utilización de los datos como base para la toma de decisiones en las organizaciones. Hay un 20% que ya lo conoce como data adaptadores y hay un 12% que se considera data innovador. Qué interesante, sería bastante bueno que todos pudiéramos llegar a inferir que deberíamos tener la data innovación como la categoría al ser de nuestras organizaciones, para ser de nuestras organizaciones. Muy bien, listo. Entonces, la última pregunta. ¿Cuál considera que soy de estas opciones el de mayor influencia para el éxito en los negocios?
La planificación estratégica, las tecnologías de información. Entiéndase, 0 es poca importancia, 10 mucha importancia. De estas 4. ¿Cuál consideran ustedes que es de mayor influencia? Todo es importante, parece, ¿no? Bueno, vamos a desmitificar un poco eso. La planificación estratégica hoy tiene muchos retos, ¿no? ¿Quién en su planificación tenía el COVID? Bueno, muy bien. Miren el resultado del ejercicio. El ítem que estos 4, para ustedes, más influencia general en el éxito de los negocios son los datos, ¿de acuerdo? Y es una realidad. Acá realmente acertamos y lo voy a mostrar en unos minutos. Y es básicamente porque cómo yo administro clientes o proveedores, cómo creo una mejor relación con clientes o proveedores a partir de datos. La planeación estratégica, hoy la orientación tiene que ser a partir de una ejecución basada en una data exitosa. De lo contrario, los planes de negocio que se hagan hoy a corto o mediano plazo, sin unos procesos acertados de ejecución y de seguimiento, no puede ser una realidad. Se vuelve una construcción gaseosa de propósitos superiores de organización y no de aterrizajes reales en la ejecución. Y las tecnologías de información sin duda son importantes, pero vamos a darnos cuenta que las tecnologías por sí mismas, la implementación de una tecnología por sí misma no garantiza el éxito de un negocio. Les puedo asegurar con muchísima estadística y con varios casos que hay organizaciones que han encontrado problemáticas y que creen o suponen que la implementación tecnológica les da la solución, ¿sí? Compremos el software, compremos este ERP, compremos este programa, compremos esto, pensando que en sí la misma implementación tecnológica va a solucionar el problema, y lo que se demuestra a nivel práctico es que no es así. Las tecnologías de información tienen que ir asociadas a otras variables. También los datos, sin duda, cuando aprendemos a utilizar los datos y entendemos los datos de negocio y utilizamos los datos como base para el éxito de las compañías, entendemos cómo las tecnologías de información nos aportan, entendemos cómo la planeación estratégica se puede mejorar, cómo se puede hacer y ejecutar de mejor forma, y entendemos cómo la relación con clientes y proveedores puede trascender a unos esquemas mucho más estratégicos. Muy bien, muchas gracias por ese aporte. Vamos a ver que desde ahí vamos a construir más conclusiones del curso, de esta charla, perdón. Bien, entonces quiero introducir el concepto de Data Driven. Bien, miren, el concepto de Data Driven fue creado por Gartner hace no más de un año y medio. Obviamente algunos investigadores lo habían trabajado con otros términos, pero el concepto de Data Driven, o organización impulsada o direccionada por datos, es un concepto muy nuevo que ha empezado a trascender las organizaciones, porque son categorías, son perfiles de organizaciones que, dada la tecnología, dada la transformación digital de las organizaciones, que en el estadio o en el estadio en donde ustedes se encuentren, sin duda, algunos pueden estar en unos estadios superiores de transformación digital, otros de golpe están iniciando, otros van a iniciar, etcétera. Pero lo que sí les puedo asegurar es que hoy las organizaciones tienen más datos, las organizaciones generan más datos, ¿bien? Y eso se da simplemente por una transformación social, por una transformación de los modelos de negocio, por una realidad desde el punto de vista de las edades de las mismas empresas, ¿de acuerdo? Que hacen que hoy sea necesario ejecutar un proceso de transformación digital, y esa transformación digital la lleva automáticamente a las organizaciones a generar más datos, buenos, malos, confiables, relevantes, lo miraremos. Pero lo más importante es que hoy hay más data en la organización. Y esa data estructurada o no estructurada hace que las organizaciones hoy puedan entender y puedan enfocarse a ser organizaciones data-driven. ¿Qué es una organización data-driven? Es una organización, es una empresa que están basadas en la información. Son organizaciones donde los datos, muy bien, donde los datos son el epicentro de los procesos y de la toma de decisiones, ¿sí? La calidad de los datos
genera la calidad en las decisiones. Son empresas que culturalmente ya han entendido que la calidad de su data, bien, va a ser la materia prima para la calidad de sus decisiones y por lo tanto para el éxito en sus resultados de negocio. Ahora bien, el concepto parte de diferenciar algo y es que convertirse en una organización data-driven no necesariamente es un proceso de transformación y digitalización, de transformación digital, de implementación tecnológica, sino que las empresas data-driven tienen que lograrse desde la transformación cultural, ¿sí? Y eso es un poco lo que quiero hoy profundizar. Repito, porque hay un paradigma y es entender que las soluciones para llevar a ser organizaciones data-driven se dan a partir de la implementación tecnológica. Y tenemos que tener estos softwares o algunos libres o algunos de pago, tenemos que crear estas estructuras y estas arquitecturas digitales más robustas. Eso es necesario, sin duda. Pero cuidado, que no es la primera capa de la solución para llevar a tener una organización data-driven. Ustedes me acaban de responder, casi con el mayor puntaje, que los datos se convierten dentro de otras categorías en uno de los principales, de una de las principales variables para obtener éxito en los negocios. Entonces, ¿cómo empiezo a realizar esa transformación digital en las organizaciones? Bueno, vamos a ver un poco primero qué ganan las organizaciones al tener este enfoque de ser una organización data-driven. Pregúntense, ¿ustedes son organizaciones data-driven? De golpe, los que respondieron el 17% que eran data innovadores, de pronto los que dijeron que eran empresas que ya habían logrado una madurez con el uso de los datos, que tenían una única verdad en los datos, podríamos decir que son empresas data-driven, pero siempre vamos a ver que hay algunas brechas que es necesario cerrar. Otras organizaciones pueden estar de manera muy lejana a ser organizaciones data-driven. ¿Cómo yo sé que soy una organización data-driven y qué tanto me puede faltar? Vamos a mirar algunos indicadores. Primero, los procesos, las reuniones, las conversaciones se inician con datos, ¿sí? Es decir, pregúntense esto. Sí, algunas veces cuando podemos crear el indicador, cuando logramos sacar adelante una gran cantidad de pasos o procesos, podemos tener la data en el centro de los procesos, en el centro de las reuniones, en el centro de las discusiones o conversaciones, ¿sí? Ahí usted empieza a tener una empresa data-driven, ¿listo? Las reuniones no se enfocan, los esfuerzos, las energías administrativas de la organización no se enfocan en obtener los datos, ¿sí me entienden? Miren el enfoque. Muchos de nosotros hacemos esfuerzos es entender qué pasó allí. ¿Listo? ¿Qué está ocurriendo con? Nuestras reuniones es identifiquemos qué pasa frente a esta variable, frente a esta dinámica, frente a esta parte del proceso de la cadena de valor y la cadena de suministro. No. Las organizaciones data-driven ya saben su data de negocio y empiezan sus reuniones, sus esfuerzos con la data por delante, ¿sí? Al principio de la discusión. ¿Listo? Las empresas data-driven tienen una única verdad de negocio. El que está en compras, el que está en el área comercial, el que está en el área logística, transportistas, ¿de acuerdo? Tienen una única verdad centralizada de negocio. Y ojo con esto no se trata de un paradigma de empresa multinacional o empresa grande, ¿bien? Porque si bien estas empresas a través de unas prácticas heredadas o a través de unas intenciones de tecnología o de esfuerzos de músculos financieros que tienen, indiscutiblemente pueden de golpe hacerlo más rápido, pero cuídense de entender que esto sea solamente un esfuerzo de tecnología e implementación tecnológica. Las únicas verdades es un esfuerzo cultural. ¿Listo? Democratización de la data, quitarnos de encima que yo como área comercial soy el único que puede conocer las ventas del negocio. ¿Sí? Obviamente esto tiene que romper muchos paradigmas culturales, pero las empresas data-driven, acuérdense que antes de ser un proceso de transformación digital es un proceso de transformación cultural. ¿Qué pasa cuando la organización se convierte en una organización data-driven? Algo muy importante y que seguimos viendo en nuestras empresas latinoamericanas. Los colaboradores, los empleados, mejoran su productividad, porque algo que es evidente, y hay una gran cantidad de estudios que demuestran, y sin duda hago un caso práctico, mire de una manera sistémica su organización, usted va a encontrar integrantes, equipos de trabajo que en las diferentes áreas o unidades organizacionales hacen estadísticas, crean estadísticas, ¿cierto? Métricas, informes. Y muchas veces la persona A en el área comercial y la persona B en el área logística buscan la misma estadística, buscan el mismo informe, crean el mismo indicador. Lo peor es que creando el mismo indicador obtienen resultados diferentes, ¿no? Que son esas incoherencias que vemos en muchas organizaciones. Entonces, hay mucho personal aquí, 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 creando métricas, creando informes, creando indicadores, ¿de acuerdo?
que eso les quita en muchos casos esfuerzos de productividad y resultados de productividad sobre otra gestión que no necesariamente es medir, que no necesariamente es encontrar la data, que no necesariamente es hacer inferencia estadística sobre la data, que eso podría centralizarse de otra forma en un enfoque data-driven. Se mejora la velocidad en la toma de decisiones. ¿Saben por qué? Porque pasamos de ser una organización que no entiende qué está pasando a ser una organización que rápidamente entiende el qué pasa y rápidamente pasa al cómo solucionarlo, ¿bien? Al cómo mejorarlo, al cómo potenciarlo. Nuestras organizaciones sufren mucho del concepto que se llama data dark, data oscura, ¿bien? Quiero saber el nivel de mis inventarios, no lo sé. Tengo que ir a contarlos, data oscura. Quiero saber la ubicación de mis vendedores, no lo sé, data oscura. Quiero saber, no sé, de golpe cualquier otra variable financiera, ¿cierto? Cuando hay demasiada data oscura, la organización pierde mucho esfuerzo en encontrar sus datos. Y las decisiones toman mucho tiempo. ¿Por qué toman mucho tiempo? Porque lo primero que tienen que hacer es ir a escarbar, ¿bien? Tienen que ir por allá, ¿cierto? No sé si el concepto me lo entienden, es español colombiano, pero es ir a dañar, de acuerdo, a esculcar por allá, ¿bien? La data de la organización, a ver dónde la encuentran, no tienen que empezar a medirla o tienen, ¿sí? Entonces, cuando se dan cuenta que esa data es importantísima para la toma de decisiones, pierden mucho tiempo. Y recuerden que la variable más importante hoy día en el mundo de los negocios es la velocidad. ¿Listo? Luego, está medido que las organizaciones data-driven o impulsadas por datos tienen un aumento anual del 27% de los ingresos. ¿Listo? Entonces, esto no es un propósito subjetivo, cualitativo, esto realmente se trata de un enfoque de sostenibilidad financiera de las organizaciones. ¿Listo? Y algo adicional, se reducen las decisiones emocionales subjetivas. Bien, se reducen las decisiones cualitativas en las organizaciones, algo que en el mundo latinoamericano sufrimos mucho. Nuestros modelos de liderazgo tienden a estar altamente influenciados por digamos, la cualidad, el ser, la emoción. ¿Listo? Y esto pues, nos tiene que llevar a tener un pensamiento un poco más objetivo, cuantificable, ¿cierto? Más estratégico desde los datos. Es una frase cliché, pero recuerda que tú solo conoces lo que mides. Muy bien, y por lo tanto, solo administras lo que conoces. Y al final, solamente mejoras lo que administras. Por lo tanto, solo mejoras lo que mides. ¿Sí? Y fíjense que el Data Driven no solamente es un propósito de medición, de KPIs, de indicadores. Es un todo, ¿bien? Es una bolsa que involucra data de negocio, calidad de la data, modelos numéricos, valores numéricos, decisiones influenciadas por datos, ¿listo? Eso es supremamente importante que lo entendamos. Entonces, aquí es fundamental entender las razones, dentro de otra gran cantidad, por qué hoy tenemos que ser empresas data-driven. Miren, no es una opción. Yo quiero invitarlos a que entiendan que esto no es una opción, es una necesidad de negocio. En la medida en que la digitalización del mundo empresarial y social crezca y siga creciendo y cada vez la tecnología esté más democratizada, la utilización de los datos es absolutamente necesario. Una de las competencias, ¿lista? Medida por Ernst & Young, que se tienen los profesionales, hoy día tiene que hacer el análisis, la analítica, ¿de acuerdo? Solamente la analítica desde los números, sino el análisis objetivo y cuantitativo que se puede enfocar con esto. Ahora bien, cuando las empresas entienden el concepto de data driven, deberían evaluarse y preguntarse en dónde están. Y vamos a encontrar tres categorías que los va a ubicar a ustedes en dónde están. ¿Por qué me gusta hacer esto? Porque desde un proceso de autodiagnóstico uno entiende el camino a realizar. Algunos estamos más cerca, otros estamos más lejos, otros podemos estar ya muy cerca de unas consideraciones, digamos, de primera calidad, competitivas, etc. Y muy importante, no vayan a sesgar mi comentario, no vayan a sesgar todos estos conceptos a empresas grandes. Gran error, gran error. Los pequeños, las MIPYMES, bien, empresas de pequeña y mediana industria,
son compañías absolutamente configurables a ser organizaciones data-driven. En nuestros entornos latinoamericanos, el 60 o 70% de las organizaciones son empresas pymes. Bien, por esa razón, y aún con mayor énfasis como líderes de negocio, estas organizaciones de áreas o emprendedores, tenemos que entender esto. Los emprendimientos más exitosos hoy son aquellos emprendimientos que colocan a la data en el centro de sus decisiones, ¿sí? Los emprendimientos más exitosos también en otras líneas son aquellos emprendimientos que han colocado la venta de los datos, que han recabado datos de usuarios, de clientes y han vendido datos. Es decir, en esto no solamente es desde el uso, sino también desde la comercialización. Bueno, en fin, es otra discusión. Entonces, ¿qué pasa? Como organizaciones, podemos estar en un primer estado, un primer estadio o estadio, como ustedes lo mencionen, y somos data deliberators y damos un enfoque deliberativo a los datos. ¿Listo? ESG Group hizo una encuesta alrededor de 1.350 empresas en Latinoamérica y encontró que el 49% de las organizaciones están en esta categoría, ¿cierto? ¿Qué son organizaciones data deliberativas? Son organizaciones que aún no descubren la importancia de los datos, ¿sí? Siguen ejecutando modelos de negocio de los años 70, 80, altamente jerárquicos, muy familiares, muy maduros, mucha burocracia, mucha grasa, por un lado. Por otro lado, los datos de negocio están digamos, muy ocultos, sufren de data dark todo el tiempo, tienen muchos retos con sus tecnologías de información, ¿bien? Son inmaduros, ese sería, entre comillas, el manejo. Están todavía muy pequeños, a pesar de que son organizaciones que en muchos casos son muy maduras, 30, 40, 50 años en su mercado, son organizaciones que culturalmente todavía no colocan a los datos en el centro de la mesa. Bien, entonces, ¿qué es habitual en una empresa de este estilo? Miren, voy a dar un ejemplo. Un comité directivo que primero dura muchas horas. Este es el típico ejemplo de una empresa data deliberativa. 5 horas, 6 horas, 4 horas. Las reuniones se extienden un montón. Y las reuniones de este estilo se dan mucho desde la conversación intangible, desde el punto de vista, desde lo que yo creo que está pasando, ¿cierto? O que dentro de los comités les toma mucho tiempo llegar a los datos confiables de negocio, o que les cuesta mucho trabajo ver indicadores de gestión. Las reuniones nunca hay datos, las reuniones hay muy pocos indicadores, no tienen áreas centralizadas, sus características son básicamente primero data oscura, no conocen, no ven datos, no pueden ver datos, por más de que quieren, no pueden, ¿listo? Sus datos están muy ocultos, ¿listo? ¿Cuál es el nivel de servicio a un cliente? No lo sé. Estoy vendiendo, por algún motivo estoy sobreviviendo, de golpe tengo un producto, tengo un servicio y satisfago una necesidad de mercado, pero de golpe no tengo tan claro por qué. ¿Cuál es el 20% de mis clientes que están satisfaciendo el 80% de mis ventas? No lo sé. ¿Cuál es el principal canal de distribución? ¿Cuáles son los tiempos de distribución que tengo? No lo sé. ¿Sí? Entonces tengo mucha data oscura. Luego, otra característica típica de este tipo de compañías es que no hay áreas centralizadas. Todos hacen muchos esfuerzos con los datos. Bien, muchas bases de datos en muchas áreas de la empresa, en muchos cargos, muchos haciendo data, muchos buscando indicadores. Es muy típica un indicador cualitativo de este estilo, cuando un jefe, un director de área, un gerente de unidad pide una data, pide un indicador, quiere saber algo cuantitativo del resultado de negocio, a sus colaboradores, a sus líneas tácticas y operativas les toma mucho tiempo encontrar esa data, ¿sí? Quiero ver el cumplimiento de ventas, voy a dar un ejemplo allí, ¿no? De golpe les puede tomar 6 horas, 12 horas, 2 días encontrar ese resultado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso pasa, es porque esas sensaciones y esas dinámicas rápidamente nos están infiriendo que somos una empresa data deliberativa. Estamos en el estado 1 de la situación. Somos organizaciones que tenemos prácticas con los datos de hace más de 3 décadas, ¿bien? Y obviamente esto nos puede reducir competitividad ya mismo. Luego, sufren de algo que se llama Excel Health. Excel Health fue un término que salió y hay mucho Excel.
Mucho Excel, mucha base de datos, mucho Excel por acá, por acá, por acá. Si sea un Excel compartido, pero tenemos miles de millones de archivos de Excel. Buscamos data en este Excel, tenemos data aquí, tenemos data oscura en ese Excel, tenemos por allá en Excel. Hay dos bases de datos supremamente grandes. Bien, 90% de las hojas de cálculo tienen errores. Las hojas de cálculo no están creadas para hacer almacenamiento analítica de datos. Simplemente es una hoja de cálculos. Funciona para hacer cálculos entre números. Entonces sufren el denominado Excel. Y toda la gran mayoría de opiniones, discusiones, construcción, se basan mucho en principios cualitativos, subjetivos. Hay demasiada emocionalidad en la organización. ¿Listo? Hay un liderazgo muy personalizado en la gente, ¿de acuerdo? Falta un poco las decisiones basadas en datos. Y lo más crítico de esta realidad es que el 49% de las organizaciones están aquí, ¿bien? ¿Qué pasa con la siguiente categoría? Los data adopters. Los adoptadores de datos son organizaciones que ya subieron un escalón, que han hecho alguna modernización, han transformado culturalmente algo desde el liderazgo de la organización y hoy ya destinan recursos, sea personas, tecnologías, inversiones financieras, inversiones de infraestructura, estructura, etcétera, para la mejora de decisiones a través de un mejor conocimiento de sus datos. ¿De acuerdo? No obstante, son como empresas adolescentes, ¿bien? Todavía no saben qué hacer con eso. No obtienen el resultado esperado. Están por ahí de golpe dando muchas vueltas, tecnologías que no nos quedaron bien implementadas, ¿listo? Algunas personas dedicadas al análisis, algo más o menos centralizado, pero en las unidades, no como un propósito superior de negocio. Ya puede existir alguna nutrida implementación tecnológica, pero no necesariamente esa implementación tecnológica es la mejor. Bien. Pueden también estar en el otro extremo, pueden estar ahogados con muchos datos. ¿Sí? Ya tenemos mares de datos y no sabemos qué hacer con eso. Nuestros sistemas de información están a reventar, nuestros servidores están a reventar. Registramos un montón de datos porque por allá un consultor o por pronto la casa matriz nos dijo que teníamos que hacerlo o porque tenemos que reportar muchos datos a casas matrices origen, etcétera. Nos invitan a tener mucha data centralizada y por ahí de golpe nos llenamos de datos, pero hoy no sabemos qué hacer con eso. ¿Listo? Tienen aún retos y lo más importante, no saben cómo traducir todos esos esfuerzos en decisiones estratégicas. Bien, es decir, ¿cómo traduzco esas inversiones de tecnología? ¿Cómo traduzco esas inversiones en recursos humanos? ¿Cómo traduzco esos datos en decisiones? Ya le dieron importancia a los datos, los colocaron en el centro de la situación, implementaron esfuerzos en personal, procesos, cambios culturales y también tecnologías, pero todavía eso no impacta las decisiones estratégicas. Bien. Y el tercer estadio, bueno, acá hay una estadística, y es que el 40% de estas organizaciones están acá, de la muestra que representa el universo de organizaciones latinoamericanas. Y los últimos, que es el estadio ideal, que son los data innovadores, o data innovations, o innovators, básicamente entendieron y han entendido que los datos son hoy una de las variables más importantes para tomar decisiones estratégicas, sino la más importante. Sus procesos empiezan con datos, sus reuniones empiezan con datos, sus conversaciones tienen datos. Los datos están centralizados, es de sus prioridades estratégicas más importantes. Tienen algo que se llama gerencia visual de la información. Y la gerencia visual, la además, visual, entiéndanse, hay gráficos, componentes muy rápidos de visualización de datos. Y esa data está casi que en tiempo real, ¿sí? Porque además de la data, no solamente es colocarla en el centro, no solamente es utilizarla, no solamente es hacer esfuerzos en inversiones asociadas a ella, sino que además la data tiene que buscar ser en tiempo real, principalmente, ¿cierto? Buscar ser datos en tiempo real. A mí ya no me sirve que me llegue el cumplimiento de ventas del mes pasado, el día 5 o el día 7 del siguiente mes. Perdí ya alrededor de 37 o 40 días para tomar decisiones. ¿Listo? La data tiene que estar en tiempo real. ¿Listo? Algunas horas de diferencia, tengo que entender qué está pasando. Hoy hay una transformación digital que me permite hacerlo. Y ojo que no necesariamente esto implica inversiones gigantes. De golpe hay que hacer inversiones, pero no necesariamente esto implica que estamos hablando de muchos ceros a la derecha para lograrlo. Hay organizaciones que lo entienden y lo logran a través de inclusive herramientas gratuitas que por allí se tienen en algunas plataformas, pueden encontrar visualización de datos en tiempo real. Y hay democratización de los datos.
¿sí? Ya quitaron que esto no lo puede saber el comercial, que esto solamente es del área de logística, que esto sí. Hay data integrada. Rompen algo que se llama data silos, tecnologías en silo, ¿bien? Son organizaciones que colocaron culturalmente esto en el centro de la mesa. Desafortunadamente, solamente son el 11% de las organizaciones. Entonces, ¿cómo dejaríamos de ser una empresa data deliberadora y convertirnos realmente en una empresa data driven? Empezar obviamente por el estadio de data adaptadores y por el estadio final de data innovadores. Algunos insights que quiero dejarles. Miren, uno, hay que invertir, pero hay que invertir para el éxito. Y la inversión no necesariamente es inversiones en tecnología. Ojo con eso. No se me queden con ese paradigma. Ah, es que la conclusión de la charla es que tengo que invertir en sistemas de información o tecnologías para convertirme en data driven. No. Inviertan en procesos culturales, ¿bien? Inviertan en transformación cultural, inviertan en conversaciones y en lineamientos sobre los cuales garanticen los datos como variable centralizada de las decisiones estratégicas de negocio. Miren que ser una organización data-driven es una ecuación de 3 variables. La tecnología sí, pero también la organización, la gente, los equipos, las formas de trabajo y la cultura. Bien, quítense el paradigma de pensar que una organización data-driven es una empresa de tecnología, solamente inversiones en tecnología. Algunos otros insights, siempre lleven su data a tableros gráficos o en inglés dashboards de indicadores claves de negocio, ojalá con una temporalidad lo más cercana posible al día a día, velocidad en tiempo real. Ojalá se revisen todos los días y ojalá que sus días inicien viendo la data de negocio, ¿de acuerdo? Que las reuniones de sus equipos de trabajo se basen en datos, se basen en indicadores en tiempo real y más con estas formas de trabajo virtual en donde muchos podemos estar hoy día, se vuelve absolutamente necesario y se ha ponderado todavía más la necesidad de tener tableros gráficos, ¿bien? Porque es a través de los cuales los equipos se pueden gestionar de manera remotamente. Cumplimiento de indicadores, visualización de datos gráficos, tiempo real y obviamente acciones de mejora y acciones preventivas y correctivas sobre desviaciones en esas ejecuciones. Ojalá que el 80% del esfuerzo de iniciativas, inversiones, procesos esté destinado al aseguramiento y mantenimiento de la calidad de los datos. Porque miren que no solamente aquí estamos hablando de colocar a los datos en el centro de la mesa, sino a qué tipo de datos colocar. Somos unas organizaciones que todavía no le creemos a nuestros sistemas de información. Sí, compramos este SAP, compramos el programa de Oracle, compramos el programa de Office, pero esa data que fluye allí todavía no le creemos. Bien, porque quedó mal implementado, porque no hay un proceso claro de involucramiento del personal con la tecnología, entonces los equipos de trabajo no actualizan en tiempo real los datos del sistema de información, ¿sí? Tenemos muy poca data confiable, relevante, transparente, accesible. Ojalá que el 80% de las iniciativas de negocio se enfoquen en priorizar los datos como variable estratégica de negocio. Y lo más importante al final, creo que también va a influir mucho, todo empieza con un liderazgo, con una transformación cultural en la cual yo debo colocar a los datos en el centro de las decisiones, en el centro de los procesos, en el centro de la arquitectura organizacional. Bien, otros insights que quiero dejarles. Miren, uno, desde ya empiecen a automatizar en donde puedan. ¿Listo? Una muy buena métrica, pregúntense, es ustedes todavía cuánto papel físico usan, por ejemplo. Puede ser cada vez menos usado, está bien, pero puedo hacer una analogía, discúlpenme, un poco simplista, pero el papel físico para las empresas data-driven eh, reducen su capacidad y reducen su sostenibilidad y reducen la posibilidad de convertirse en organizaciones data-driven. Es como la kriptonita para el Superman, ¿de acuerdo? Mucho papel, cada vez me alejo de ser una organización data-driven. ¿Listo? Entonces, voy a poner un ejemplo. Restaurantes, algunos países desarrollados, otros también ya lo han implementado. Los meseros, como en alguna época tomaban el pedido en la mano, hoy ya lo toman en una tablet, en un celular, o inclusive ya el mesero no existe. Bien, ¿qué gana el modelo de negocio al haber eliminado ese proceso y ese paso manual en papel? Digitalización del pedido, histórico del pedido, correlaciones entre los productos, colocan reposiciones de inventario en tiempo real, pueden conectar a los proveedores con esto, tienen una simplificación de los costos de mano de obra, tienen velocidad en el servicio, ¿cierto? Y miren cómo un pequeño cambio hace maravillas.
Esto se pensaba hace algunos años que solamente era para organizaciones de redes sociales o organizaciones de tecnologías de información, llámese Google, Facebook, etcétera. Hoy miren lo que está haciendo Walmart con datos, bien, miren lo que está haciendo Starbucks con datos, bien, organizaciones, emprendimientos unicornios en Latinoamérica son organizaciones que han colocado a los datos de sus usuarios, de sus clientes y de sus proveedores en el centro de las decisiones y a partir de los datos crean modelos de negocio altamente exitosos, ¿listo? Esto es un proceso de transformación cultural, no se les olvide, ¿listo? Luego, no solamente es tecnología, es tener una correlación correcta entre lo que pasa en las tecnologías de información y la motivación y la capacidad de las personas. A pesar de que el mundo está altísimamente digitalizado y obviamente hay una clarísima tendencia que muchos cargos están siendo reemplazados por inteligencia artificial, por machine learning, etcétera. Eso también es una realidad. Pero las organizaciones todavía siguen siendo organizaciones de seres humanos, en su gran mayoría, en un alto porcentaje. Y más en nuestros escenarios latinoamericanos, las empresas todavía siguen siendo empresas dependientes del ser humano. Si no tenemos personas capacitadas, motivadas, que entiendan la importancia de los datos como la variable principal en el centro de las decisiones, no vamos a poder llevar nuestras organizaciones a hacer data driven. ¿Listo? Entonces, quiero pedirles el favor que para cerrar y proceder a sus preguntas, yo quisiera que me ayuden a responder esta segunda encuesta, ¿de acuerdo? Dame un segundito, un minuto por acá, ya estoy con ustedes. Quisiera que me ayudaran a responder esta segunda encuesta y es entender en dónde están ustedes, ¿listo? Veamos cómo podemos desde aquí entender cuánto nos falta o cuánto no nos falta para empezar a hacer una empresa data driven. ¿Listo? Veamos un poco este diagnóstico. Entonces, hagamos el mismo ejercicio. Vamos a ir a menti.com. ¿Listo? Y en menti.com vamos a colocar un nuevo código. Por favor, tengan cuidado que hay un nuevo código. El nuevo código sería 913140. Y vamos desde estas preguntas a hacer unas reflexiones de qué tan lejos podemos estar para ser una empresa data driven o una empresa data innovator como tal dentro de la categoría data driven. La primera pregunta es del presupuesto de su organización. ¿Cuánto asigna al análisis de datos? ¿Sí? Solamente aquellas empresas que asignan más de un 15% son organizaciones que se pueden considerar como organizaciones data driven. ¿Listo? Y muy importante, miren que no estoy preguntando cuánto el presupuesto asigna a compra de tecnología, ¿cierto? No, es de el análisis de datos. Recuerden que estos son procesos de transformación cultural, de capacitación de los equipos, de un reenfoque en los procesos. Bien. Entonces miren que el 80 y casi 90% pues asignamos menos de un 15%. ¿Listo? Esto, pues, obviamente, tendría que tener un enfoque y redefinir algún enfoque desde aquí. ¿Listo? Para algunos puede ser mucho. Algunos me pueden decir, bueno, un 15% de mi organización es bastante, ¿cierto? Pero ¿por qué no? Y porque recuerden que esto es un efecto de retorno sobre la inversión muy claro y muy rápido. ¿Bien? Para que entendamos que si no estamos asignando una porción relativamente importante del presupuesto al análisis de datos, a la transformación de data driven de la organización, me estoy rezagando en el tiempo. Soy una organización que estoy viviendo ecosistemas empresariales organizacionales entre los años 70 y 80. Situaciones de negocio supremamente lejanas a lo que hoy tenemos que lograr. Segunda pregunta que quiero hacerles, muy bien, es la siguiente. Su organización ha asignado un jefe de datos, llamémoslo de esa forma, un coordinador de datos o un líder de datos o un área líder de datos para definir su estrategia, dirigir su estrategia de datos. Ya tengo un data science, por ejemplo, si lo quiero llevar a ese nivel de componente estadístico técnico, pero no necesariamente voy a estar hablando de un data science y formalizarlo tanto. De pronto solamente una persona que diga, mire, usted y su equipo son personas que deberían centralizar la data de negocio y hacerlo, ¿no? Desde ahí entender cómo la variable estratégica son los datos y compartir desde esa unidad centralizada una única verdad a las organizaciones. Una de las mejores prácticas que nosotros podemos ver acá es el caso de P&G, donde ellos colocaron
toda su data a un equipo de aproximadamente 15 personas y centralizaron los datos a nivel mundial. Muy bien. Entonces miren que el 62% no lo estamos haciendo, hay un 38% que sí lo están haciendo. Muy bien, es un buen porcentaje. Ahora lo que tenemos que garantizar es si ese 38% nos está infiriendo o nos está impactando la toma de decisiones organizacionales. Muy bien. Listo, vamos con la tercera pregunta, son 5. La siguiente pregunta es esta. A ver, un segundo que no puedo pasar. Acá. ¿Su empresa tiene data oscura? Recuerden el concepto Data Dark, datos que no conozco, que sé que tengo que conocer, pero no los encuentro. No sé dónde están, tengo que ir a buscar por allá, arañar, escarbar, abrir muchos cajones, muchos archivos de Excel, ¿cierto? Ir por allá a buscar la data oscura. Miren que sus respuestas hay algo que inclusive genera algo interrogante, ¿no? Algunas empresas sí dan un presupuesto alto, otras ya tienen un equipo de datos y analítica centralizado, ¿bien? Pero siguen teniendo data oscura, ¿cierto? El concepto de data dark, un 97% de ustedes siguen teniendo data oscura. Bien, esto es un propósito reflexivo en donde yo tengo que ir a encontrar y preguntarme, háganse preguntas de este estilo. ¿Cuál es la información clave de negocio que yo tengo que conocer? ¿Cuál es la información clave de mi área, de mi empresa, de mi emprendimiento que yo tengo que conocer? ¿Cómo tengo que entenderla? ¿Cómo tengo que empezar a ubicarla? ¿Cómo tengo que empezar a construirla? Sea data estructurada o data no estructurada, porque recuerden que hay data no estructurada, por ejemplo, en redes sociales. Perdón, en redes sociales hay data no estructurada. Todos los comentarios que hace una persona en Facebook, en Instagram, los likes, todo eso son datos. Bien, y de pronto, información que yo pensé que no tenía, sí la tengo. Lo que pasa es que para mí es oscura y tengo que empezar a traducir esa data a una data más estructurada para tomar mejores decisiones. Miren que esta estadística nos demuestra que estamos teniendo un problema serio con la data oscura. Y viene la última pregunta. ¿Usted se considera una empresa data deliberativa, data adaptadora o data innovadora? De acuerdo a lo que acabamos de ver conceptualmente. Muy bien, muy bien. Miren que ya los porcentajes se ajustan más, ¿no? Sigo teniendo los problemas que mencioné en la data deliberativa, data adaptadora. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el reto? Bueno, el reto es que tenemos que empezar como tomadores estratégicos de decisiones, como líderes de negocio, como líderes de áreas, a trascender en la importancia de los datos y de la utilización de los datos en los negocios. ¿Listo? Áreas centralizadas de datos, preguntémonos cuál es nuestra data oscura, preguntémonos cuál es el proceso de transformación cultural que estamos haciendo de los datos. Seguimos teniendo muchos empleados, haciendo muchas estadísticas, perdiendo mucho tiempo midiendo lo mismo y luego encontrando resultados diferentes. ¿Bien? Es un proceso y como todo proceso tiene una curva, ¿bien? Pero debe lograrse, debe lograrse. ¿Listo? Debe lograrse. Bueno, muy bien. Y por último, entonces, procederíamos a las preguntas y respuestas, José. Muchas gracias, Santiago. Muy agradecido por tu fluidez en la exposición. Creo que nos ha quedado muy evidente las 3 etapas que has mencionado. Y por ahí estaba viendo que hay bastantes consultas, participaciones, opiniones. Vamos a ir dándole proceso a cada una de ellas, a las más votadas, para que podamos platicar al respecto, ¿te parece? Excelente, listo. Entonces, Dice la primera, te la voy a leer. Dice Martí Corena de Posada. En mi organización se manejan KPIs por área, pero ¿cómo lograr desde las áreas un impacto hacia un verdadero valor agregado? Es decir, que deje de ser una simple medición y pase a mejora continua de procesos. bueno, Martí Conera, gusto en saludarte. Los KPIs por área son necesarios si te llevan a tomar decisiones funcionales y a mejorar procesos funcionales. Pero la tendencia en una organización data-driven es a tener KPIs sistémicos de organización. Niveles de ventas, EBITDAs, utilidades y todos, independientemente de las unidades para las cuales trabajemos,
¿Listo? No trabajamos para el indicador funcional de producción o el indicador funcional de logística o el indicador funcional del área financiera, sino el indicador transversal de negocio. ¿De acuerdo? Y luego, Martí Canera, pues al final, ¿cómo pasar de ser una simple medición a que pase una mejora continua de procesos? Es un tema de transformación cultural. Los líderes de negocio, ¿qué tanta importancia le están dando a los resultados de los KPIs funcionales? Son reuniones en donde se envían mensajes rápidos, hagamos el indicador por cumplir A, el área de calidad por, y sigamos con nuestro día a día, sigamos con nuestro torbellino del día a día. O realmente toda la discusión se centra en el resultado de esos KPIs. O toda la discusión y todas las iniciativas de mejora se centran en cómo entender que lo que desarrollemos en el día a día debe impactar esos indicadores. Es un tema profundo de transformación cultural y de cambio en un giro de 180 grados en el modelo de liderazgo y en el modelo de priorización de los resultados de los indicadores. Gracias, Santiago. Alejandra Cuellar nos pregunta cómo las microempresas pueden generar sus datos. Bueno, qué interesante pregunta, Alejandra. Todo el tiempo las microempresas tienen datos, todo el tiempo. La facturación son datos, las órdenes de compra hay datos, ¿bien? Los tiempos de entrega de los pedidos son datos. Lo que ocurre es que tenemos desde la transformación cultural que entender si esos datos los estamos dejando por allá guardados, en hojas de papel, o ya estoy empezando a entender y a trasladar a las áreas de la microempresa o a las personas de la microempresa, ¿listo? La generación de esos datos. Hay aplicaciones gratuitas, obviamente tienes que desarrollar un propósito de entendimiento de cuáles son tus datos más importantes de negocio, pero en todas las organizaciones hay datos, micro, MIPYMES, grandes, multinacionales, en todas hay datos, ¿listo? Pregúntate cuáles son los datos más importantes para la toma de decisiones en tu microempresa, ¿sí? ¿Yo qué tengo que saber? ¿Qué me desvela no saber? ¿Qué me quita el sueño no conocer? Y empieza por ahí, ¿listo? Y crea toda una cultura de centralización de datos. ¿Por qué no? Obviamente desconozco el alcance de tu organización a nivel presupuesto, pero ¿por qué no contratar a una persona, un cargo medio, operativo, que te ayude con la centralización de los datos de tu microempresa? Te aseguro que tus resultados de negocio van a tener un trampolín. ¿Listo? Porque ya puedes enfocar tus decisiones a lo realmente importante y lo verdaderamente trascendente desde los resultados de negocio. Muchas gracias, Santiago. Fíjate que tratando de identificar algunas preguntas similares y tratando de apoyar sobre una de ellas, o sea, tú mencionabas bastante en tu exposición quitar el paradigma de que para poder tener una mejor gestión de datos no es necesario invertir en tecnología, ¿cierto? Entonces, por lo que veo en las preguntas, hay varios que se han ido por una ruta, sería, ok, si no hay que invertir, ¿habrá algo gratis a nivel de dashboards, de cómo centralizar datos? Y yo te quisiera agregar, ¿será ese el camino, buscar software gratuito o será otro factor que hay que Muy bien, considerar? sin duda, es una pregunta central de la discusión. Bien, miren, el proceso de Data Driven, si bien no necesariamente empieza por transformación digital, fui enfático en eso porque es un proceso de transformación cultural, en un nivel sí es necesaria la implementación tecnológica, ¿de acuerdo? También no nos quedemos con el paradigma extremo de que no es necesario. Sí es necesario, pero no es el primer paso. Bueno, segundo, hay que invertir de golpe sí, hay que ver cuáles son mis posibilidades de inversión, pero eso lo tengo que hacer después de haber creado una transformación cultural de la organización. Luego hay implementaciones gratuitas, como por ejemplo desde la G Suite hay implementaciones gratuitas, quien manejen por ejemplo el recurso de Google hay implementaciones gratuitas. Office tiene por ejemplo el Power BI, que es un elemento de visualización y dashboard de datos, él tiene una escala gratuita. Tenemos R, tenemos Python, si quieren hacer pues unas inferencias estadísticas más robustas. Obviamente esto implica tener personas que tengan conocimientos de data science y conocimientos de programación de estos softwares de grandes volúmenes de datos.
Y luego mira, a lo que quiero llegar es que eh, no es implementar ERP de $1.000.000, ¿de acuerdo? La primera solución. Primero tiene que darse un tema de transformación cultural y luego de herramientas mucho para los emprendedores y los microempresarios que les permiten a ustedes saber, por ejemplo, desde un Google Forms, ¿cierto? Estas son herramientas gratuitas. Es un tema de explorar, conocer, por ejemplo, Tableau Public, ¿listo? Que obviamente te da unas condiciones y restricciones de visualización general de data pública, lo que fuera. Y allí pues puedes ir conectando soluciones, ¿listo? Puedes ir conectando soluciones, algunas gratuitas, de pronto algunas tendrás que invertir en algunos costos, pero de repente son mínimos, ¿cierto? No estamos hablando de cosas súper robustas de miles de millones de dólares. Obviamente si eres una organización de un tamaño, pues ya X tamaño, en donde ya pues los recursos gratuitos no te dan, porque estos recursos normalmente tienen un techo, ¿sí? Que te dejan X número de usuarios, X número de transacciones, ¿verdad? Bueno, allí ya tendrías que invertir. Pero antes de hacer una transformación digital, entiendan que esto es un proceso de transformación cultural. ¿Listo? Muy bien, José, esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Nos pregunta Héctor González, dice, en las organizaciones con directivos ya muy adultos están generalmente dentro de los data Ajá, deliberators, sí, y más que pero todo están familiares. absolutamente convencidos de que es la mejor manera. Desde un puesto intermedio, ¿cómo recomendaría tratar de ir implementando una evolución hacia el Data Innovators? Capacitación, mucha capacitación. Estas personas de edad madura, que de golpe ya llevan muchos años en la organización, están ya en el cierre de su línea de carrera profesional, no importa, a ellos hay que capacitarlos, hay que capacitarlos. La capacitación es la mejor medicina para la resistencia al cambio, ¿listo? Pueden hacer procesos de capacitación internos, procesos de capacitación externos, ¿listo? Y luego también es hacer proyectos piloto con las personas, llamémoslo así, jóvenes, que estén convencidos de estos procesos de transformación y que ellos vean desde la misma organización cómo este pequeño proyecto piloto sí genera un cambio. Y ellos desde el ejemplo, desde que sí funciona, ¿de acuerdo? Puedan comprar el boleto a la transformación de volverse un data innovator. ¿Listo? Claro, ellos tienen miedo, tienen resistencia, esto de golpe está muy asociado a tecnologías de información y ellos de pronto estuvieron ya desactualizados con este tema, ¿listo? Entonces, sin duda, la mejor medicina es algo de capacitación. No vas a poner una persona, bueno, excúsenme en el ejemplo, pero pues no es tan habitual una persona de 65 años que vaya y programa en R, ¿bien? No va a ser el interés, porque de pronto esta persona nos va a generar más impacto desde su experiencia. Pero como es de su experiencia, él nos puede aportar a esa transformación cultural de datos. ¿Sí? Eso más bien sería desde allí la capacitación que yo le daría, un proceso de cambio en el modelo de liderazgo. Y también recuerda que muchas cosas se adoptan desde el ejemplo en el modelo de liderazgo. ¿Sí? Si el líder es quien manda el mensaje y estas personas entienden y lo van adoptando, el cambio en el modelo de liderazgo se debería ir asumiendo. Y no obstante, también puede pasar que por más de que tú capacites, por más de que tú motives, lideres, bueno, hay personas que ya tienen que asumir algunos otros roles o hacer un traslado entre la organización o colocar otro tipo de tareas, ¿bien? Para que realmente abran la puerta a cambios en los procesos data driven y poder llegar a ser no un data deliberador, sino transformarse en un data adaptativo y luego en un data innovador. Gracias por tu respuesta, Santiago. Quizás iba a complementar, tú medio lo comentaste, de generar proyectos pilotos que Sí. permiten generar evidencia que con ese modelo data driven puedes generar resultados mucho mejores de los que estaban antes. Yo creo que ocupar el concepto de datos como evidencia para que arriba puedan ir viendo que eso sí puede cambiar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso sí es mejor no lo has dicho, José. Es creo que uno de los mejores ejercicios que pueden existir. Tomen algo pequeño, un pequeño proyecto piloto, algo específico, un proceso, hagan todo el tema de transformación cultural, miren si hay una tecnología que pueda aportar y desde ahí muestren en la organización los valores agregados que se pueden tener desde allí. Y otra recomendación, José, es involucren a la gente, ¿sí?
involucren. Cuando la gente se siente involucrada, se siente comprometida. No impongan, ¿cierto? Entonces, desde la imposición hay menos compromiso. Genial. Si gustas, vamos concluyendo con la última pregunta. Nos Gusto. dice Abigail Baires, ¿cómo empiezo mi formación en el tema? ¿Qué es lo primero por aprender? Bueno, lo primero es conceptualizar, fíjate que ya hay teorías como es el data driven, esto sin duda te puede dar un perfil conceptual gerencial, desde la teoría se abordan los temas, eso está bien, y fíjate, leer teoría de los últimos años, porque estos son temas muy recientes en el contexto corporativo, empresarial, entonces yo te recomendaría mucho aproxímate a lecturas en inglés, donde principalmente están las fronteras del conocimiento, luego capacítate, o sea, hay cursos, hay universidades que entregan cursos, que ya están trabajando en estos temas, que ya hay prácticas probadas, que ya hay alguna investigación reciente que ha generado herramientas para realizar esta adopción. Y luego cambia tu modelo de liderazgo y tu modelo personal y profesional a ser una persona data driven, ¿sí? En tu vida personal, ¿qué tan data driven eres? Si tu data driven no funciona a nivel personal ni profesional, pues la organización, el área que tú diriges menos va a ser data driven. Entonces también colócate ese propósito. Te resumo, pues un tema de actualización, lectura, capacitación, universidades, cursos que tengas por allí la posibilidad de tomar. La teoría es importante y los retos se abordan desde los conceptos. Y luego, pues, en estas dinámicas te muestran muchos casos prácticos y herramientas probadas de mejora. Y tercero, haz un cambio en tu modelo de pensamiento y de liderazgo. Como los datos, estás colocando los datos en el centro de tus decisiones, tanto personales como profesionales. Yo creo que con esa respuesta queda bastante evidente la importancia de la transformación cultural previo a la inversión, Sí, ¿verdad, así es. Santiago? Porque Indiscutible. sería bien difícil una implementación de aspirar a ser data driven si se maneja que el liderazgo de la información se centralice solamente a nivel directivo, puedo decir, o solamente por áreas. O sea, necesitamos Sí. pasar a un modelo donde haya un verdadero empoderamiento del equipo, como tú bien decías, que se Y de involucre toda la organización. y de todas las partes para que todos sean fuentes y usos de la data, ¿verdad? Así es. Muy bien, José, pues espero haberles aportado y espero que la charla haya cumplido las expectativas. Un servidor más desde Bogotá. Y bueno, ojalá muchas organizaciones en El Salvador se conviertan en empresas data driven próximamente. Muchas gracias, Santiago. Y como nos preguntaba Abigail, ¿qué puede hacer para su formación? Complementando tu respuesta, hemos logrado articular nuestro primer bootcamp digital, que vamos a hacerlo contigo. Sí. Vamos a compartir a los asistentes, a los que se inscribieron, la información de un curso bootcamp. El bootcamp es un modelo altamente intensivo en implementación práctica, Sí. con bajo concepto teórico y mucho aplicación práctica sobre cómo se puede gestionar este uso inteligente de datos, ¿verdad? Para toma de decisiones. Así que para todos aquellos que quedaron con algún interés de profundizar y tomaron la conciencia de en qué nivel están y quieren ir migrando para allá, al Data Driven, pues estaremos pronto compartiéndoles información y va a ser un gusto contar con tu apoyo, Santiago. Con mucho gusto, los espero. Allí estaremos dictando este curso realmente único para Latinoamérica y aprovechando que hay un tema pues virtual, pues nos permite abrir muchas fronteras, entonces pues ojalá lo puedan tomar y allí profundizaremos herramientas muy prácticas. Es un curso altísimamente práctico para poder llevar en esta escala de madurez a las organizaciones a ser empresas data driven y ojalá sean data innovators próximamente. Perfecto, un saludo hasta Bogotá. Un Que saludo a estés bien. todos, muchas gracias, felicidades. Santiago, gracias. Un saludo a todos nuestros participantes. Quédense pendientes para nuestra información. Pasen feliz tarde. Bendiciones.